En el año tercero del reino del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por los misioneros en la Confra, a través de los cuales seguimos siendo de influencia, y gracias al Señor que hoy tenemos con nosotros a Luis Miguel, que nos trae la palabra del Señor. Recibámoslo con un cariñoso aplauso. Gracias, Paco. Muy buenas. Mi esposita no nos puede acompañar, tuvo que viajar urgentemente a Sincelejo. Mi suegro se puso gravísimo, se fue realmente a despedirse.
El asunto es que el viejo se ha despedido ya 30 veces. Pero eso suele suceder y cuando menos lo pensemos se va y ya uno no está listo. Pero les manda muchos saludos, gracias por orar, para que Dios haga su voluntad en la vida de mi suegro. Gracias por orar por Cautivante, por favor. Ese ministerio que Dios le ha permitido desarrollar a mi esposa, salvando y sanando el corazón del género femenino. Gracias por orar por las escuelitas. No solamente estamos en 70 países, en Colombia, créanme, entre los que han participado y participan, son 1000 pastores en escuelitas, 1000, que están siendo entrenados durante 3 años en la palabra del Señor para que sean mejores, fieles al texto, relevantes al contexto y claros en la exposición. Es un privilegio. Quiero darles gracias por el apoyo, por sus oraciones, por el sostenimiento. Sin ustedes no podemos hacer esta tarea de verdad. Gracias por permitirnos salir y afectar la vida de tantas personas. Bueno, hoy me acompaña mi hijo, todos aquí lo conocen desde el vientre de mamá, ya grandote el día de hoy. Y me siento muy contento de verdad de acompañarlos esta mañana. Muy bien, Pato, a lo que venimos. Marco escénico, el exilio. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim y que también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Sinar y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Ahora bien, entre los prisioneros que se llevaron a Babilonia se encontraban los más nobles y prometedores. Daniel era uno de ellos, pues poseía unas cualidades y condiciones naturales que lo hacían ver como una gran promesa. Su fe, su integridad, su coraje no solo lo ayudaron para mantenerse al margen de toda clase de corrupción, también le valieron para ocupar un alto cargo en la corte del rey y desde allí ser de influencia para sus amigos, para su pueblo, para el rey y por supuesto para todas aquellas naciones y lenguas que aún no conocían a Dios. La historia de Daniel será contada por Misael, uno de sus mejores amigos de cautiverio. Espero que la historia los ayude a entender que en la sociedad las personas más influyentes son aquellas que poseen ciertas características físicas, unas capacidades intelectuales sobresalientes y una actitud adecuada. Sin embargo, cuando se trata de una persona que teme a Dios, llamada a ser instrumento de su influencia, bien sea en su entorno social, laboral o familiar, necesitará mucho más que esto. La trama. Episodio primero. Los requisitos. Me llamo ¿quién como Dios? Bueno, eso es lo que significa Misael. Igual que Miguel, por si hay alguien en este lugar que se llame así. Pertenezco a una familia noble de la tribu de Judá. Yo les contaré la historia de Daniel, del por qué se convirtió desde muy joven y hasta edad adulta en un hombre con mucha influencia en el lugar donde Dios lo puso, a pesar de su condición de esclavo. Para comenzar, déjenme decirles que ser parte de una familia real fue una de las razones por las cuales se llevaron a Daniel a la corte del palacio del rey de Babilonia. Esa tiene una explicación sencilla. Los que nacemos y crecemos en casa real, somos preparados desde niños para movernos como peces en el agua en estas esferas. Sin embargo, para el rey Nabucodonosor,
esta razón, aunque válida, no era suficiente. Aspenaz, jefe del servicio del palacio, fue quien me compartió que el rey Nabucodonosor le había ordenado que de entre los cautivos le trajeran muchachos que fueran grandes promesas, pero no del fútbol, sino para ser parte del séquito de servidores de su corte. Eso sí, tenían que cumplir con los siguientes requisitos: poseer ciertas características físicas. En este sentido, debían ser jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, como quien dice, atractivos a la vista del género femenino y la envidia para el género masculino. En otras palabras, que no sufrieran del síndrome del espejo, ese que sufren las mujeres cada mañana cuando se ponen frente al espejo y dice: hoy no es, hoy no es. Y al otro día: estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. El hombre que se pone frente al espejo y dice: me veo ya viejo, me salieron canas, se me está cayendo el espejo. ¿Y esta panza? Además del perfil físico, debían estar dotados de conocimiento, con el puntaje más alto del ICFES y con un coeficiente intelectual elevado. Si Daniel quería servir en la corte del rey, tenía que ser muy pilo, porque ser pilo paga. Inteligente, instruido, rápido para aprender. También los jóvenes deberían tener una buena actitud, especialmente cuando estuvieran delante del rey. El rey no admite caras largas, ni tristes, ni amargadas, y mucho menos aburridas. Les puede costar la cabeza, nos dijo Aspenaz en una ocasión. La buena actitud debía reflejarse también en su tiempo de aprendizaje, pues el currículo que había ordenado el rey duraba 3 años, como las escuelitas Lanjan. Contenía la difícil inmersión en la lengua caldea, como la instrucción en la literatura y el conocimiento de Babilonia, que incluía astronomía, astrología, arquitectura y religión. Para Daniel aprender de todas estas ciencias no le parecía nada mal. Pero cuando advirtió que el currículum implicaba aprender los asuntos relacionados con la magia y la adivinación, artes muy valoradas por el rey, no le gustó para nada. La verdad es que con mis compañeros pensamos que Daniel sería un buen candidato. El hombre cumplía con los requisitos para ocupar un cargo en la corte del rey, pues era atractivo, inteligente y buena onda. Poseía tanto las actitudes como la actitud propia para ser una persona de influencia en ese medio. Aún así, yo me hacía varias preguntas. Una de esas era: para una persona que teme a Dios, llamada a ser instrumento de su influencia, bien sea en su entorno social, laboral o familiar, ¿son estos requisitos suficientes? Me temo que no. Se requiere más que esto. Episodio segundo: la determinación. Qué sorpresa me llevé o nos llevamos cuando llegamos a la Universidad de Babilonia. Empezamos a buscar nuestros nombres, a ver si habíamos sido seleccionados entre los mejores. En esa lista estaba Daniel, estaba Ananías, Azarías y por supuesto yo. Recuerdo que aquel día todos experimentamos sentimientos encontrados. Como jóvenes aventureros nos sentíamos emocionados y expectantes frente al privilegio de prepararnos para servir a la vuelta de 3 años en la corte del hombre más poderoso del mundo. Pero al mismo tiempo, 2 cosas aguaron nuestra fiesta.
El rey Nabucodonosor había ordenado que fuéramos alimentados con la misma comida y el mismo vino que le servían a su mesa. Y lo segundo, ese día se nos recordó, en medio del gran privilegio, quiénes éramos realmente cuando Aspenaz, jefe del servicio del palacio, cambió nuestros nombres. No me voy a detener a explicarle lo que cada uno de ellos significa. Solo basta con decirles que cambiaron nuestros nombres por nombres de sus dioses. Pero lo más terrible con el cambio fue que con ello los babilonios estaban dando un golpe de afirmación de dominio sobre Israel, como era la costumbre en el antiguo Oriente. No creo que ustedes alcancen a imaginar cómo nos sentimos. Nos obligaron a asumir otra cultura, otras costumbres, otro idioma, y se nos impuso una nueva identidad. Realmente era humillante. Para nosotros Aspenaz se convirtió en un nombre tenaz. Pero mi mayor sorpresa frente a todos estos cambios fue ver que Daniel siempre mantenía una buena actitud. ¿Cómo sería de buena su actitud? Que estaba dispuesto a recibir su educación en un contexto altamente sofisticado, pero a la vez altamente pagano. Una y otra vez yo pensaba, y Daniel, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a lidiar con lo pagano? ¿Cómo va a lidiar con lo corrupto? Pues bien, la alimentación de la mesa del rey fue la respuesta a mi inquietud. Daniel fue osado. Tomó la determinación en su corazón de no participar de la comida y la bebida de la mesa del rey, a sabiendas que le costaría su vida. Y tomó tal determinación, no por capricho, no, o porque estaba realizando una dieta estricta para no parecerse a Margarita Rosa de Francisco. No, la tomó pensando en que la comida que se servía a la mesa del rey podía estar preparada con animales impuros. Realmente Daniel no quería exponerse al peligro de comer alimentos y beber vino que quizás había sido ofrecido al dios Marduk. Marduk, sí, así como se llama ese grupo de Ra que los va a visitar a ustedes dentro de los 2500 años. Tan determinado estaba que no le importó poner en riesgo nuestras vidas, ni tampoco la vida de Aspenaz, a quien le rogó que lo eximiera de tal obligación. Todos le dijimos: Daniel, te volviste loco, Wilfrido. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante petición? Yo pensé que el jefe lo iba a matar por su impertinencia. Lo que yo no sabía era que Daniel ya contaba con el favor de Dios y fue su gracia lo que lo protegió. Por otro lado, Aspenaz no cedió a tal petición, pues temía por su vida. Aún así, Daniel no se dio por vencido. Ante la negativa, apeló al mayordomo y lo propuso que nos alimentara con legumbres y agua durante 10 días. Y que cumplido el tiempo comparara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comían de la mesa del rey, y que luego nos tratara según lo que viera. Vaya sorpresa. El mayordomo aceptó la propuesta, y lo que sucedió después, cuando se cumplieron los 10 días, fue de no creer. El mayordomo nos halló más sanos y más fuertes que los demás jóvenes que comían de la mesa del rey. Eso también es contar con el favor de Dios. Desde aquel momento sentí una gran admiración por Daniel, pues comencé a conocer a un hombre lleno de valor para mantenerse radical cuando se trata de obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquella actitud marcó para siempre nuestras vidas. Recuerdo el día
cuando el rey Nabucodonosor nos amenazó con mandarnos al horno de fuego si no nos arrodillábamos delante de la imagen de oro que había mandado a construir. Con el mismo valor y la misma determinación que vimos en Daniel, le respondimos así: nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiera hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, no nos arrodillaremos ante la imagen de oro. Créanme que actuamos así gracias a la influencia de Daniel. A Daniel le cambiaron su nombre, pero no su naturaleza. Aunque mucho de la vida de Daniel se había incorporado a la cultura babilónica, su corazón permanecía centrado en Jerusalén y en su Dios. Por casi 70 años, estos ojos fueron testigos de que Daniel en Babilonia oraba diariamente a Dios en dirección a Jerusalén. El hombre jamás cedió a los manjares, a las prebendas, a las mermeladas de la mesa del rey. Por si fuera poco, no solo estábamos mejor físicamente que los demás. A todos nosotros Dios nos regaló inteligencia, entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Pero a Daniel le dio mucho más. A él le dio el don para entender el significado de toda clase de visiones y sueños. En otras palabras, le dio la capacidad para comprender y revelar el porvenir que Dios tenía, no solo para su pueblo, también para las naciones, pueblos y lenguas que no lo conocían. Un ejemplo de ello fue el día en que le reveló el significado del sueño que tuvo Nabucodonosor. Sí, ese sueño donde veía una imagen gigante, cabeza de oro, su pecho de plata, su muslo de bronce y sus pies de hierro y barro. Madre mía, eso fue brutal, especialmente por el propósito del significado de ese sueño. Dios esperaba que Nabucodonosor entendiera de quién son la sabiduría y el poder. ¿Quién es el que cambia los tiempos y las épocas? ¿Quién es el que pone y depone reyes? Dios esperaba que Nabucodonosor reconociera que el Señor de la historia y el soberano de la misma era Él y no Nabucodonosor. Que entendiera que su poderío militar y sus estrategias que le dieron a Jerusalén, que le dieron a Joaquín, que le dieron los tesoros del templo, no se debió a eso, sino se debió a la sabiduría de Dios. Dios se lo permitió. Aquel acontecimiento fue realmente extraordinario. El punto culminante, los resultados. ¿Quieren saber cuáles fueron los resultados de esta actitud de Daniel? Cuando se cumplió el tiempo de los 3 años de preparación, el jefe del servicio del palacio nos llevó ante el rey. Y después de hacernos la entrevista, después de estar un tiempo con nosotros, mamá mía, esto dijo: los hallo incomparables. Y en todas aquellas cosas que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales nos preguntó el rey, nos encontró inigualables. Inigualables. Sí, habíamos quedado por encima de los magos y adivinos que habían en su reino. Recuerdo que ese día con Daniel nos miramos de reojo
y sonreímos de alegría, pero con disimulo, porque si no, el desenlace, instrumento de su influencia. pero lo más importante de todo esto que les estoy contando fue que Daniel no solo se ganó el cargo, sino que se mantuvo en él hasta el primer año del gobierno de Ciro, es decir, por más de 70 años. La vida de Daniel se parece a esas historias donde la persona de condición humilde va escalando posiciones hasta llegar a la más alta. Daniel, desde su posición de cautivo, fue promovido una y otra vez y finalmente ascendió a los lugares más altos del gobierno de sus opresores. Nabucodonosor lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del reino. Daniel ejerció su influencia sobre 13 reyes y 4 reinos en toda su vida. La influencia que tuvo Daniel sobre la vida de estos reyes fue impresionante, a pesar de la perversidad de la mayoría de ellos, porque eran corruptos, gobiernos poderosos, pero corruptos. Tanto que Dios tuvo que levantarle profetas, y uno de ellos le dijo: ay del que llena su casa con ganancias injustas. Como Nabucodonosor, que se llevó los utensilios de oro y los puso en su casa. Ay del que llena su casa con ganancias injustas, con tráfico de estupefacientes, con extorsión, robando, sobornando, saqueando al Estado, con prebendas. Otro profeta dijo: ay de que construye una nación con asesinatos y establece un país mediante el crimen, con desplazamiento, con exilios, con derramamiento de sangre, con falsos positivos. La influencia que tuvo Daniel sobre estos poderosos fue increíble, no solo por su presencia física. Aquí quiero hacerles una aclaración con respecto a este término presencia física. En mi idioma, el hebreo, se puede traducir también sin defecto alguno, para hablar de alguien absolutamente íntegro. Entonces, no solo fue su presencia física, ni sus capacidades intelectuales, no solo su actitud frente a la vida, también su integridad absoluta, porque delante de Dios es más valioso la ética que la estética. Su valor y determinación y su dependencia permanente en Dios frecuentemente alejaron a estos reyes de la idolatría y los llevaron a reconocer la soberanía del Dios verdadero. Así que en las sociedades de este mundo, las personas más influyentes son aquellas que poseen ciertas cualidades físicas, capacidades intelectuales sobresalientes y una actitud adecuada. Sin embargo, cuando se trata de una persona que teme a Dios, llamada a ser instrumento de su influencia, bien sea en su entorno social, laboral o familiar, necesitará mucho más que esto. Necesitará de integridad absoluta, valor para luchar por lo correcto ante los ojos de Dios, cueste lo que cueste, mi vida, mi trabajo, cueste lo que cueste. Necesitará del favor de Dios para rodearse de personas que lo ayuden, porque esta es una lucha titánica. Así como Daniel encontró al mayordomo, necesita contar o depender de Dios para que lo llene de sabiduría para enfrentar esos contextos. Entonces, oro para que todos los que temen a Dios, aquí están los que temen a Dios,
Aquí están los que temen a Dios. Aquí están los que temen a Dios. Entonces oro para que todos los que temen a Dios estén siendo instrumentos de su influencia. Que Dios los bendiga. A propósito de la expresión sin defecto alguno, fue Daniel quien vio el advenimiento de aquel que sería sin defecto alguno, el incorruptible más influyente en la historia de la humanidad, Jesucristo. Oremos, por favor. Oremos. No se deje distraer. Este es un momento importantísimo. El sembrador dice que la palabra es sembrada y el enemigo viene a robarla. No te dejes robar lo que has escuchado. Dele un chance al Espíritu de Dios. No te distraigas con nada. Cierra tus ojos. Responde a esta pregunta. ¿Qué me ha dicho el Señor hoy a mí? ¿Qué te habló? ¿Qué te dijo? Si eres un temeroso de Dios, ¿qué te dijo? ¿Qué te habló? Concretamente, una cosita. Deje que eso clave lo más profundo de tu ser, para que no salgas como entraste, salgas diferente, como instrumento de la influencia de Dios. Guarda esa perlita en tu corazón. No te la dejes robar por nada, ni por nadie, por lo que vaya a suceder ahora en casa. Guárdala. Ahora, Señor, te pido por hombres y mujeres que te temen, para que sean instrumentos de tu influencia. Tal vez no por su apariencia física, pero sí por su integridad absoluta, por su valor para mantenerse firmes en los valores y principios del reino y no negociarlos. Para que cuenten con tu ayuda, Señor, cuando tengan que enfrentar esas situaciones, porque les puede costar aún el trabajo. Para que les dé sabiduría, sensatez para enfrentar cada una de esas situaciones. Y oramos por nuestro gobierno. Que tu Santo Espíritu levante hombres y mujeres que le hablen a los que nos gobiernan para tu gloria y para tu honra. Amén.